cansada vida, la del que huye el mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspes sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando, desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado, oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de acueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Quiero vivir conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantada tengo un huerto que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura, y luego sosegada el paso, entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. A mí, una pobrecilla mesa, de amable paz bien abastada, me baste, y la vajilla, de fino oro labrada, sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado del plectro sabiamente meneado. Y un pequeño alcance después de tu hermosísima lectura de uno de los, a mi juicio, 10 mejores poemas de todos los tiempos, Apogeo del siglo de oro español. Esa es, no sé si la primera o la cuarta versión, como vamos a hablar de las versiones de los poemas más adelante, porque a mí me encanta la versión cuando dice del no durable mando. Claro. ¿Cierto? Exacto. Porque qué bonito ese juego, es ¿no? maravilloso, del no dura, y mientras, a ver, leámoslo, mientras miserablemente se están los otros abrazando al no durable mando, tendido yo a la sombra esté cantando. Es que yo hice una edición del poema, porque era muy largo. Erich Polhammer, poeta, un hombre que camina, se definió así en una entrevista por El Mundo, está con nosotros en una belleza nueva y he querido partir esta conversación, ojalá muy deleitosa, con el poema de Fray Luis de León, Canción de la vida solitaria. ¿Por qué escogí este poema para presentar al poeta Erich Polhammer? Porque pienso dos cosas. Una, en primer lugar, sé que él ama la poesía del siglo de oro español, hoy día tan olvidada por los poetas jóvenes que creen que escribir poesía o antipoesía es simplemente escribir desde lo que ha hecho brillantemente Nicanor Parra, olvidándose de que también existen estos gigantes que fueron los poetas del siglo de oro, entre ellos Góngora, que es el que tú quieres mucho. En segundo lugar, porque creo que este poema en algo toca el alma profunda de Erich Polhammer. De alguna manera alguien que ha huido del mundanal ruido, que a veces ha estado en el mundo, pero que sin embargo ha salido de él, como también salió Fray Luis de León, que ha sufrido los embates del mundo, pero que sin embargo ha encontrado a veces en su poesía, por lo menos en la poesía que uno lee, un secreto seguro deleitoso. Qué hermoso verso. Gracias por estar aquí, Erich, en Una Belleza Nueva. Muchas gracias a ti, Cristian Barken Juglar, poeta y famoso entrevistador internacional, porque cuando estuve huyendo el mundanal Santiago, mundanal ruido santiaguino, me fui pasé por Isla Pascua, estuve en Tahití 2 meses viviendo en una isla maravillosa, encantadora, una isla realmente de ensueño. Y después en Australia, entonces un día yo arrendaba un departamento de la ciudad encantadora, ciudad de Brisbane, y enciendo el televisor y aparece señal de Canal 7 y
o en ese tiempo estaba en el Canal 13, y estuve entrevistando a Jodorowsky, me acuerdo, que fue una entrevista maravillosa. Bueno, realmente como todas las entrevistas que he visto y que has hecho en La Belleza Pensar, de manera que es un honor para mí estar aquí conversando contigo. En una belleza nueva. En una belleza nueva. ¿Por qué escogí a Fray Luis de León, Eric? Lo escogí por varias cosas, como te decía recién. Hay un verso al final cuando él dice, tendido a la sombra de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado, del plectro sabiamente meneado. Siempre he sentido que una de tus preocupaciones, una obsesión porque suena muy feo, ha sido la conexión con el cuerpo, la conexión del alma con el cuerpo, la conexión de la poesía con lo real. Una poesía que, siendo muy antipoética y muy contemporánea, es al mismo tiempo muy sana, muy Fray Luis leonina. A ver, ¿es verdad eso o no? Es verdad. Gracias por la pregunta. Por aquí, en esta libreta, yo anoté justamente un poema que se llama Volver al cuerpo. Podría de repente, durante el programa, puede que lo encuentre. Aquí sale justamente, vuelvo al cuerpo. Fíjate vos, nada pasa por cazuela, le dijo el choclo al zapallo. Nada pasa por azar. Yo no tenía idea que ibas a hablar del cuerpo. Vuelvo al cuerpo, vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a mi vulva malva, etcétera. Porque para mí el tema, el tópico, ¿cierto?, del libro Las Vírgenes, está oculto, solapado, es ese tema, ese tópico que toca Erich Fromm en El arte de amar, que es el de la separatidad. Porque a mí me parece que ese libro es clave, El arte de amar de Erich Fromm. Porque que lo retoma en El miedo a la libertad también, porque él dice que en ese hiato, en esa grieta que hay en el ser humano, está el núcleo del sufrimiento del mundo contemporáneo. Esa grieta es la separación del alma y el cuerpo, o de la mente y el cuerpo. La palabra alma, que es maravillosa, pero se manosea tanto, ¿cierto?, parece como una cosa espirituosa que no existe. Pero obviamente que nosotros somos respirados, nosotros somos, nuestros pulmones están llenos de algo, no de nada, y ese algo que está en nuestros pulmones es un todo. Entonces, a través de prácticas de respiración, llámese yoga, Bikram yoga, yo tengo mis propias técnicas, tú conoces a mi maestro de esas técnicas, Prem Rawat, me enseñó a conectarme con la respiración. Entonces, de esa yo he ido paulatinamente regresando a mi cuerpo. Es como que diríamos que la respiración es la argamasa, es como, ¿te acuerdas del engrudo? El engrudo que une mente-cuerpo. O sea, hoy día en Gestalt se hablaría más alma-cuerpo, mente-cuerpo. Entonces se va produciendo el secreto seguro deleitoso, se empieza a recuperar y realmente la vida interiormente y expresada hacia afuera va poniéndose muy deleitable. ¿Somos un país con poco cuerpo o con poca relación con nuestro cuerpo? Esa... Es una afirmación, a ser comentada. ¿Es una afirmación o una pregunta? Es una afirmación a ser comentada. Bueno, por Fray Polhammer. Sí, Fray, claro. Me gustó esa de Fray Polhammer, me pareció muy interesante. Pero no solamente Chile. Yo creo que en mis reiterados viajes he visto que el tema del cuerpo, hay países que son extremadamente corporales, por ejemplo Brasil, es puro cuerpo, pero no intelecto. No ha habido ningún Heidegger en Brasil. Escribir ese el tiempo en el carnaval de Río de Janeiro, ¿no? Jugando voleibol. Claro. Pero se vive el ser y se vive el tiempo jugando voleibol. Entonces, eso es lo genial en Brasil. Ahora, en Chile, claro, por eso que yo decía antes, jugando, pero en serio también, no hay nada más serio que el juego, ¿cierto? Que si todos los chilenos practicaran Bikram yoga, por ejemplo. ¿Cuál es el Bikram yoga? Uno muy práctico, un yoga muy práctico, se acabarían los problemas políticos. O sea, el mejor gobierno sería, chilenos y chilenas, de Arica a Punta Arenas y la tierra al mar, como dice Sebastián Piñera. Practiquen, elijan el método que quieran, ¿cierto? Busquen un método
que una su mente con su cuerpo, aprendan a respirar, descansen en la hamaca interior, como digo yo, en el columpio invisible. Es un juego que nosotros hacíamos antes, que le poníamos, ¿cierto?, cuando teníamos la empresa La Dicha Verdadera, la hamaca invisible, y esa es la solución, porque, bueno, vamos a tener una sección política, ¿cierto? Dejamos ese tema más Al final adelante. vamos a hacer una sección de análisis político. Ya, me parece muy bien. Pero un matiz nomás, porque desde antaño, ¿cierto?, desde, digamos, la vieja democracia griega, el viejo Egipto, en los Rig Veda, los Upanishads, en Oriente, siempre el discurso político, que está muy bien que exista el discurso, pero no es crítica, pero no se le puede pedir pera al olmo. Entonces, a mi entender, el discurso político tiene que estar aplicado a solucionar problemas prácticos, pero no solucionan el problema de la felicidad humana, del tema de la paz, del descanso, eso que San Agustín decía, mi alma está inquieta hasta que no descansa en Dios, ¿cierto? Entonces, el error del discurso es que para ganarse votos mienten. Entonces, dicen, señor, tenemos un almacén, aquí en realidad no hay aceite, pero para que usted venga le decimos que hay aceite. ¿Te acuerdas de esos aceites que había de a cuarto? Bueno, entonces te dicen, la alegría ya viene, por ejemplo. Y nunca viene, porque es imposible que venga a través de solucionar los problemas del metro. Si que se solucionara, ¿no?, el plan San Santiago. Entonces, si eliminaran eso y dejaran el tema de la paz interna, de la felicidad de vivir, o estimularan a la búsqueda de eso, entonces realmente viviríamos un país realmente alegre. Sobre la felicidad, normalmente se tiene disociado a los poetas de la felicidad. El mismo Enrique Lina, quien tú conociste, dijo en el Porque escribí, sin embargo, ser feliz me fue negado, pero escribí. Borges tiene afirmaciones contradictorias, pero una de las que me acuerdo es que habla de que la felicidad es muy escasa, es casi imposible, y con felicidad no se hace buena literatura. Sin embargo, y ahí tú correspondes a esos casos excepcionales y interesantes y distintos, toda tu poesía hay un ánimo celebratorio, de celebración de las cosas, el instante, lo mínimo, lo cotidiano, y de celebración y de hacer poesía con la felicidad. ¿Es posible eso? ¿Y cómo ha sido ese camino poético tuyo, Eric? Qué hermosa pregunta. Porque realmente ese es el debate. Yo he debatido bastante estas mesas triangulares, redondas, cuadradas, herméticas, bautistas, budistas, de todo tipo. Porque Borges dice, la literatura es una forma de felicidad, ¿cierto? Después, pero sería una forma, perdón, Eric, claro, cerrada en sí misma, del escritor que escribe sus poemas y es feliz, pero es distinto del poeta que celebra, que hace como materia su poema la felicidad de estar vivo. Eso es muy raro encontrar eso en poesía. Es raro porque es raro que haya gente feliz, en primer lugar, y los poetas son parte de los hombres, entonces es lógico. Pero San Ambrosio decía, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Después están los himnos Vedas, están los himnos también de Píndaro. Entonces el himno es fruto, es lo contrario a la lamentación. En la Biblia está lleno de lamentaciones, los salmos, pero también hay himnos. Entonces, yo estaba pensando hoy día, ¿cuál puede haber sido uno de los submotivos sentimentales o emocionales o espirituales del libro de las vírgenes? Y me recordé cuando yo estaba en mi querido colegio de Grange School, cuando estaba en tercera preparatoria. Estamos hablando, perdón, de tu libro que no lo hemos presentado, Vírgenes de Chile, el último libro de Eric Polhammer. El último hit de Eric Polhammer, después de 21 años de silencio poético en el sentido de publicación. Exacto. Un libro muy interesante que vamos a comentar en el curso del programa. Muchas gracias. Entonces, en el Grange, nosotros empezábamos las clases de tercera preparatoria cantando. Y teníamos un libro precioso que era de ese mismo tamaño, que se llama Hymn Book, el libro de los himnos. Y habían unas canciones en esos libros que yo las cantaba y me producían amor puro. O sea, amor divino. ¿Sí? Ese libro es fruto de amor puro. Ese es el tema, digamos, el tema emocional, el tema espiritual. Entonces, habían canciones como una que decía, por ejemplo, y todos mis compañeros las cantábamos, o sea, Juan Pablo Orellana, Gustavo Ross, Mañás, ateos, cristianos, musulmanes, porque el René Musalem, que es el turco Musalem, cantábamos canciones como esta, mira. Away in a manger, don't cry for us told, but the little Lord Jesus, no cry he made. La da da di da di da 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 da, his tender love. Y esas canciones después decían,
Joy to the world, the Lord has come. Make the earth receive our King. Pa, 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 pi, pa, pi, re, pam, pa, 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 pi, Qué pa, maravilla, pi, qué brim, brim, bim, bim, brim, bim. Entonces, uno realmente tenía una experiencia que empezaba las clases feliz, porque el himno divino te hace feliz. Ujú. Y yo pienso que la educación, si nosotros recuperáramos el himno, recuperáramos la felicidad de vivir, en vez de tanta planificación, metas, objetivos educacionales, mallas curriculares, simplemente seamos felices en el colegio. Ujú. Nosotros empezábamos con PT, teníamos un gimnasio, hacíamos 1 hora de physical training, todos con camiseta blanca, pantalones blancos, impecables. Si tenías una mancha en el calcetín, no entrabas. Zapatillas impecables. Yo a veces llegaba con las zapatillas embarradas y me decían, no puede entrar. Entonces tenía que ir a lavarla, volvía y PT y después hymn book. Y teníamos una profesora que se llama Mrs. Martí. La Mrs. Martí, que tenía un sillín así giratorio y cantaba Success to each other and pass it along. Viva la company, viva viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva la company. Y ese es el sujeto de mi próximo libro que se llama Poems of an Old Boy, que creo que Cornelio Westre, que me dijo que está presidente del Grange, que el Grange lo Ahora, editaría. lo interesante es que esta poesía tuya que es celebratoria, que en gran parte es celebratoria, en ese sentido hay una diferencia, un matiz con la antipoesía, a pesar de que se conecta con la antipoesía de Parra, que yo diría que es más irónica y menos celebratoria. ¿Cuáles son tus interlocutores en la poesía chilena? ¿Dónde hay otros poetas celebratorios? ¿Dónde hay celebración en nuestra poesía? Soy el primero. Ah, Yo pienso que la poesía en sí es celebratoria. Ujú. El hecho de escribir poemas, por ejemplo, tu libro es celebratorio también, ¿cierto? Noticias que siempre fue noticia, que es una frase de Pound. Rapound. News that always remains news. Esa idea de que la literatura siempre son noticias frescas, ¿cierto? Como lo que hacían en el noreste, era eso también una celebración. Porque a diferencia del 98% de las noticias deliberadamente malas que dan los noticiarios, porque tienen un lema que viene de Inglaterra que dice if it bleeds, leads. Si sangra, lidera, o sea, estamos en la prehistoria, todavía no queremos evolucionar. Entonces la literatura yo diría que es el gran contendor de ese periodismo barato que toca los aspectos del reptil humano que todavía tienen muchos seres humanos. Entonces, accidente del tránsito es ver sangre. Pero viejo, estás lleno de sangre por dentro. Obsérvate a ti mismo y no necesitas ver esa basura. Entonces la literatura, aunque uno puede decir, por ejemplo, incluso 20 poemas de amor, que aparentemente puedo escribir los versos más tristes de esa noche, pero el poeta por dentro, como se expresa, cuando un volcán se expresa por mucha lava que saque, al expresarse queda feliz. Gabriela Mistral decía, siempre que escribo un poema tengo un día alegre, porque es muy potente escribir un poema. Por eso que yo diría, todo Chile también haciendo poemas. Es que hay personas que piensan que poesía es que linda la rama, en el fruto se ve, si lanzo esta piedra, tenga que creer que es muy precioso también. Pero poesía para mí es expresión. ahora, la mayoría de la gente, si tú haces una encuesta, incluso entre la gente joven, coloca la palabra poesía sinónimo, lata, ladrillo, difícil, clases de castellano, análisis del hablante lírico. Qué buen poema. ¿No? Lata, ladrillo, currículo. Ese es un poema como la poesía alemana. Claro. Como George Track. Como George Track. Lata, ladrillo. Pero Ahora, está muy bueno. Sí. ¿cómo tú eres profesor, eres pedagogo, haces talleres, te has dedicado a difundir poesía, pero fuera de la academia, o academia, como decía Nicanor Parra, ¿cómo, si tuvieras que contarle a alguien que no sé que lo está escuchando, que seguramente está a punto de hacer zapping, dice, poeta, zapping, No me haga cambio, zapping, no haga siga zapping, con nosotros. quédese aquí ahora. Sí, ahora La aquí, poesía, a ver, ¿qué es poesía? No me respondas como Gustavo Adolfo Bécquer. No, poesía es un estado de conciencia creativo. Estoy improvisando, ¿ah? Sí, es indefinible. Vamos bien, dijo el pavo, antes de va. entrar al horno. Poesía, ante todo, yo aseguro una vez más que, señor, ya que no cambió, voy a darle una buena noticia. Se quedó con nosotros,
en este canal, en La Nueva Belleza, y tengo una gran noticia que darle. Usted que se tentó a cambiar, pero se quedó. ¿Por qué? Porque efectivamente yo he visto que a través de los centenares y miles de talleres que yo he dado, que tú has dado, a veces hemos dado juntos, todos somos poetas. O sea, la frase de Lotromón es perfecta. ¿Cuál era la frase del Lotromón? Que esa misma. Que algún día la poesía será escrita por todos. La poesía debe ser hecha por todos, será hecha por todos, y se puede ser poeta sin haber escrito una palabra. Esa es la frase de Lotromón. Porque es un estado de conciencia. Un estado de conciencia que todos estamos todos los días. Y que tiene que ver con la apreciación, para mí, con el darse cuenta, con el percatamiento. ¿Darse cuenta de qué? Darse cuenta, por ejemplo, con cosas... Hay centenares de procesos de darse cuenta, de los más simples a los más complejos. Pero, por ejemplo, una nube va pasando por encima de la cordillera de los Andes, una nube blanca. Ocurre que si yo estoy subsumido en mis pensamientos, si yo estoy anegado por preocupaciones, si yo estoy empapado por ¿qué será de mí mañana? ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué cometí ese error ayer? Estoy atascado con una patita así en el pasado, o estoy, como dice Sergio Peñilillo, lleno de anticipaciones imaginarias. Entonces la nube, esto como metáfora del milagro de la existencia, la nube va desplazándose armoniosamente, deshaciéndose en mil formas geniales, hermosísimas. Entonces yo veo la nube y no la veo, la miro, pero como tanto que se habla de eso, la miro pero no la veo. Entonces el poeta que está dentro de cada ser humano de repente se deshace de esa telaraña y ve la nube. Y en ese momento se azoramiento. Se ilumina, es como el Satori Zen. Bueno, lo que pasa es que el Satori, todas esas palabras parecen, el Satori alcanzó la iluminación, sí. Pero cuando Buda dice, todos somos Budas, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Y cuando dice, no hay que hacer esfuerzo para alcanzar la iluminación, ya estamos iluminados, o sea, démonos cuenta, saquémonos las telarañas de los ojos, respiremos en paz. Y así como apreciaremos esa nube divina blanca, porque al ver esa nube blanca yo veo, alguien puso esa nube ahí, entonces para mí yo me defino como un fenomenólogo existencialista trascendente. Hay que explicar tal vez que es interesante lo que decía el Husserl, el gran fenomenólogo, sí. Es la idea de, ¿cuál era la idea? Como de volver a las cosas, ¿no? Volver a las cosas mismas, o sea, no pensemos el ser, vivamos el ser. Wittgenstein también va por esa línea. O sea, yo no voy a llegar al ser a través del pensamiento. Siempre es grato recordar al ser, dice Heidegger, ¿cierto? Es grato recordar el ser. La filosofía, el recuerdo del ser. Ya nombrar al ser es un deleite, pero tocar el ser... Entonces, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con la guitarra interior, tocando las cuerdas del ser infinito. Entonces, después aparece el darse cuenta del árbol. Después aparece el darse cuenta del río. De repente darse cuenta de la bicicleta que está apoyada contra el muro. Cuando nosotros éramos niños, estábamos llenos de satori. Si el estado satori es un estado natural, se pierde, pero se recupera. Entonces, el sonido de los aros de la bicicleta, es el darse cuenta auditivo. A mí me ayudó bastante también en la Gestalt. Hay un libro precioso de Stevens, parece que se llama, publicado por Cuatro Vientos, que se llama El darse cuenta. Ahí dan una serie de técnicas para destapar los oídos, destapar los ojos, que se abran los sentidos y recuperar el milagro de la maravilla de existir. Bueno, en esto de darse cuenta, yo quiero agradecer al poeta Paul Hammond. Yo que soy malo para pelota y poco seguidor del fútbol, me di cuenta, gracias a un poema hímnico y pindárico. Pindárico era un poeta, recordemos, en el mundo griego, que le cantaba a los deportistas antes de iniciarse una competencia, le hacía un canto. Y quizás Paul Hammond era uno de los únicos poetas que le ha cantado a los futbolistas. El mundo intelectual muchas veces, en nuestro mundo, desprecia a los futbolistas, no, yo no veo fútbol, yo estoy leyendo Heidegger. Sin embargo, Eric baja al estadio, baja al poeta al estadio, ¿no es cierto?, y escribe un himno a un futbolista que hace que uno se dé cuenta que ahí también hay poesía. Y ese poema es: yo vi jugar a Jesús Trepiana. Para el que no sabe quién es Jesús Trepiana, sería bueno decir quién es. Jesús Trepiana fue arquero de Unión Española en la década de los 70, fue, tengo entendido, reserva del gran arquero, el flaco Nietzsche,
en los tiempos jugaba Remigio Avendaño, Luco, cuando estaba famoso Reynoso en Audax Italiano, Guillermo Llávar en Magallanes. Guillermo Llávar es el ídolo de nuestro querido filósofo Martín Oppenheim. Ajá, Hay que rendirle un homenaje también por su libro Así de frágil es la cosa. ajá. Guillermo Llávar. Entonces, Jesús Trepiana, tú lo vas a leer, ¿cierto? Tú, yo Jesús, creo, el poeta Lea. ah, ya, yo lo leo. Esto es gracias a la edición del flamante editor Andrés Braithwaite. El libro Gutiérrez. Que El una libro notable Gutiérrez, notable recolección. arbitraria, como tienen que ser todas las Claro, Diego Paqueira dice que él quiere hacer una antología de poesía arbitraria. No hay nada más maravillosa que la arbitrariedad. antologías. Dedicado a Carlos Humberto Caselli, dedicado a Milton Millas, dedicado a Sergio Brodfeld, dedicado a Julio Martínez, a mi querido tío Sergio Livingston, dedicado a todo el mundo poético del fútbol, a los relatores que son artistas también. Narradores. Son narradores, exactamente. Homero es un relator de fútbol. Homero relata la guerra de Troya, la relata. Ujú. Entonces el relato... El partido entre aqueos y troyanos. Claro. ¿Eh? ¿Quién ganó? ¿Quién metió más goles? 4-0. Le metieron un gol con el caballo Troya. ¿Quién sería Ulises en el fútbol? Y no está offside el caballo Troya. No. Ulises sería Iván Zamorano. ¿Ah, sí? Claro, porque salió de Chile, se quedó atascado con una ninfa calipso, con varias ninfas, se quedó atascado, se enredó en varias redes, en Madrid, en España, y regresa triunfal, y recupera a la musa que es Penélope, que es una diosa, la princesa con la cual se casó. Entonces Ulises recupera a su mujer, entonces ella, el arquetipo de la musa, la recupera. Vamos al poema. Yo vi jugar a Jesús Trepiana. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos. Y eso, que todo lo que ven los ojos es ilusión. Pero yo lo vi jugar con estos ojos verdes en el estadio Santa Laura, pegadito a mi novia, que era un asiento vacío. El vacío es forma, la forma es vacío. Rememoro que esa tarde el estadio Santa Laura tenía un aura a gran coliseo deportivo, más que el Nacional el 62, más que el Sausalito en primavera, más que en otoño el San Eugenio. Repito, yo vi jugar al fabuloso Jesús Trepiana, guardaballas de Unión Española. Por desgracia, eterno reserva de Francisco Nietzsche, que también era extraordinario, insustituible en el arco, una especie de senador designado de la portería roja. ¿Qué chance le quedaba al pobre Jesús Trepiana? Francisco Nietzsche tenía una hija, se llamaba Ana María Nietzsche, eso es verdad, de quien me enamoré a primera vista durante algunas horas. Cuando yo jugaba a las inferiores de Ferrobadminton, ocurrió que fui a recoger una pelota a la pista de ceniza y vi su preciosa cara tras la reja de contención. Son amores fugaces que ni la fugacidad del tiempo esfuma, pero vamos a lo nuestro, que es lo más importante. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos, ustedes no. Ustedes estaban en otra esperando algo intrascendente o la llegada del Mesías. Yo ya había encontrado al auténtico Mesías en la persona de Jesús Trepiana. Tengo el recuerdo fresquito, era el 5 de junio de 1967, meses después del Mundial de Inglaterra. Lo vi jugando ataviado de blanca nieve, bajo los 3 palos del Arco Norte, que daba a la Avenida Independencia. Soy la persona más afortunada del mundo. Ustedes no vieron jugar a Jesús Trepiana. ¿En qué andaban? Trepando posiciones, corriendo la carrera de las ratas. Jamás me cansaré de reiterarlo. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con estos ojos de lince. Yo puedo morir en paz. El resto es
literatura. Bravo, es un gran poema. Es un gran poema. Es un golazo. Gol de media cancha. Ahí está Píndaro. Ahora, me llama la atención de tu poesía, que yo creo que esa es la potencia de tu manera de escribir, que tú no te das ni cuenta porque es la inocencia del creador también. Esto es tarea para el profesor de castellano. Tú puedes escuchar calladito nomás. Pero, a ver, cuando tú dices ataviado de Blancanieves, cualquiera diría que eso es retórico, cursi, pertenece a una poesía anticuada, que dicha nunca. Sin embargo, tu poesía es tan coloquial, pero es un coloquialismo de alguien que está hablando con las palabras sencillas, y de pronto se puede dar la licencia y el lujo, y eso es lo interesante, de escribir a la manera retórica de poetas anticuados o decimonónicos y colocar frases. Y eso en tu poesía, ese cruce me parece a mí muy interesante, ¿no? Tuve una álgida discusión, debate con Nicanor Parra en su casa en Las Cruces, un día que lo fui a ver. Ujú. Y entonces él me estaba leyendo unos poemas y de repente yo le dije, yo también te quiero leer un poema. Ujú. Porque uno de los problemas de Nicanor Parra es que lee él los poemas nomás. Entonces yo le dije, yo quiero leer un poema. Ujú. Entonces, eso era una broma, lo anterior. Ujú. Y era un poema donde aparecía la palabra cerúleo. Cerulio. Entonces Nicanor Parra, es que es muy cómico, me dijo, ¡no! ¿No qué? Dije yo. No puedes decir cerúleo. ¿Pero por qué no? Si lo dije. ¿Cómo no puedo si ya lo escribí? Así no se habla en Chile. Así no habla la tribu. Pero si lo dice Góngora. Góngora. Góngora no habla en el lenguaje de la tribu. Entonces, yo observo que hay un dogmatismo. El dogmatismo excesivo de que, ok, hablamos, la tribu habla, no dice cerúleo, dice celeste, ¿ah? O dice azul, Ah. pero también la palabra cerúleo existe, y es precioso el cerúleo. Carpentier la utiliza varias veces. Celsitud también, glauco, los ojos glauco y cerúleo de Papini, de Giovanni Papini, de ahí lo tomé yo. Entonces, hay 4 contextos, ¿te acuerdas en sociolingüística? Nos enseñaban que hay 4 contextos: el formal culto, el mercurio, formal culto, el mercurio, hermoso tono, ¿cierto? Formal, me encanta, a mí me encanta el mercurio. También me encanta el clínic, que es informal, culto. Me encanta porque te entrevistan y es como estar en un bar, hablando, no formal, esto es formal culto. Después está el informal, el más divertido de todo, el informal inculto. Oye, Chihuahua, ¿ah? Y después está ¿cuál es el otro que queda? El informal, el culto informal. Entonces, el informal inculto, por ejemplo, los futbolistas en general hablan en un culto, en un informal culto, y por eso caen en muchas ultracorrecciones. ¿Ah? La esh que le ponen entre medio, o cuando dicen jugare, cantare, todas esas son ultracorrecciones. Entonces, en el campo neto de la poesía, yo encuentro que yo no quiero cerrarme a ninguna forma de discurso. Como dice el himno argentino, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Y como decían los surrealistas, prohibido prohibir. Eric, fútbol. El poeta que canta al fútbol. El píndaro chileno, Eric Polhammer. Hablemos un poco de fútbol. Si yo te leo estos nombres, ¿qué evocan para ti? Barrientos, Villarroel, Sullivan, Adriasola, Isela, Beta, Prieto, Tobar, Fuyú e Ibáñez. La época de oro del fútbol chileno. ¿Por qué época de oro? Porque el equipo en rigor era Leopoldo Vallejo, Eleodoro Barrientos, Washington Villarroel y Jorge Sullivan. Víctor Adriasola, Nestorita Luisela, el príncipe de la Católica, llegado a Argentina. Rómulo Beta, que hoy día vive en Quillota. Un saludo para Renato Achondo, hijo del gran tenista, que es alumno mío del excelente círculo de escritores de Viña del Mar. Rómulo Beta, después jugaba Ignacio Prieto, Armando Tobar, también evertoniano, de Wanderers, Alberto Tito Fuyú y
el Chueco Ibáñez, que a veces era reemplazado por el Chocolito Ramírez, que se tomaba 2 litros de cerveza y le metía 2 goles de tiro libre a una española. Entonces me recuerdo una época de un fútbol limpio, un fútbol clásico, se podía ir al estadio, no te tiraban botellazos ni escupos, no habían garras, bravas. Entonces era un deleite ir al estadio. Y había formaciones muy clásicas, por ejemplo la Católica formada por 4-2-4. Católica era el Mercurio, formal. Claro. Y la U era el Clinic. Ajá. Entonces hacían unas formaciones que no se entendía y los clásicos eran, o sea, se entendían, eran 4-4, 4-3-3, hacían más variantes en la formación. ¿Ha perdido poesía el fútbol chileno? Claro. ¿O no ha tenido nunca poesía? Sí, no, y todavía tiene. El otro día vi el partido más malo de todos los tiempos, que fue Temuco, que está entrenado por Eduardo Bombalet, y Ranger de Talca, en un estadio que no se puede jugar fútbol, es como escribir en una computadora que no tiene pantalla, o escribir en un cuaderno sin hoja. Entonces así no se puede hacer fútbol. Yo encuentro que es escandaloso en la poca ocupación que existe de los que están encargados de eso, iba a decir del gobierno, pero suena tan politiquero, pero el que esté encargado del deporte en Chile tiene que tener lo mínimo canchas, pero buenísimas, porque para dar un pase a ras de piso, ¿cierto? Tú tienes que, si en esta mesa yo te tiro una bolita, te llega allá, pero ¿qué pasa si te tiro una bolita para allá y sale para allá? Porque hay un hoyo, después una champa pasto, entonces le echan la culpa a los jugadores, pero no se puede jugar, no puede jugar pool en un alcantarillado, po. Entonces yo creo que el fútbol chileno sí tiene magia, pero en ese tiempo tenía ultra magia. ¿Cuál es el gol más poético de la historia del fútbol? El gol que tú hayas querido saltar y a lo mejor retenerlo en un poema. Y lo retuve porque ese gol, hay muchos goles maravillosos. Hay uno de Van Basten, de Holanda, que en diagonal, de unos 25 metros, casi imposible. Hay otro, el mortero Aravena, un tiro libre, pero diagonal, que es un poema. Hay atajadas que Sergio Livington ha descrito como poemas también. Y entre todos los goles yo me sigo quedando con el pase del Coto Sierra al alado Marcelo Salas, Marcelo con alas. Hermes, trimegistro del fútbol chileno. Claro, ese contra Inglaterra. Chile ganó 2-0. O sea, la selección chilena de fútbol le ganó a la selección chilena argentina por 2-0, con un golazo, pero que fue un poema de Píndaro, porque el pase va con lienza, va con compás, le amortigua, viene de 3/4 cancha por el pabellón izquierdo, entonces viene el centro y Salas entre 2 gigantes ingleses, casi imposible, entonces le amortigua con el muslo izquierdo y con el empeine derrota contra la salida, el arquero deja inflando las redes, como diría el gran relator Hernán Solís. ¿Y el gol más antipoético? ¿O la jugada más antipoética? La jugada más antipoética, estoy pensando, es el patadón que le pegó Ormeño al lateral de Brasil, que significó que Chile no ganara la ventaja que había conseguido con la expulsión de Romario, que fue un tackle deslizante aéreo y dejó a Chile con 10 hombres, y eso significó que empataran a 1. Aquí después vino el fenómeno del nauseabundo maracanazo, el show ridículo. Y es pegar patadas en el fútbol, para mí no, ni siquiera antipoético, la antipoesía es poesía. Eso no pertenece al ámbito del fútbol, pertenece al ámbito de la criminología. Tal vez la invitación sería a convertir el fútbol, como tú lo has hecho en materia poética. No cantéis el fútbol, poetas, hacedlo florecer en el poema. Y es tanto tu pasión y tu amor por el fútbol, tu amor lleno de epifanía, de satori, de iluminación, que incluso tú amaste, o el hablante de tu poema, como dicen los ciúticos, amó a alguien porque le gustaba Unión Española. Y me gustaría que leyeras este poema de amor, que se cruza con el fútbol. Un gol de amor. Porque te gustaba Unión Española. Unión Española. Porque te gustaba Unión Española. Porque te gustaba Unión Española. Porque me acompañabas los sábados al Estadio Santa Laura.
porque aunque no te gustaba el fútbol, me regalabas dinero para comprar la revista Estadio, porque te gustaba la materialidad sonora del nombre Honorino Landa, porque te ibas en la micro sentada a mis rodillas, y yo te recordaba que Arturito Rambó, el hermoso, había dicho sobre la belleza lo siguiente: tuve a la belleza en mis rodillas y era amarga. Para mí, en todo caso, para mí fuiste siempre dulce tú, porque te gustaban los poemas de Braulio Arenas, porque estimabas que la luna era más hermosa que el sol, porque amabas que te corriera mano en los cines, en los senos, porque tenías las caderas más sinuosas que un sueño, porque te apegabas a mi amor, pero me soltabas sin ataduras, ya que no empujabas el río para que fluyera solo, porque íbamos al Parque Intercomunal de la Reina a contemplar el paso de las nubes blancas encima de las montañas. Jamás he podido olvidarme de ti. Qué hermoso poema de amor, y qué hermoso escuchar un poema donde estén los lugares donde uno pasa, los lugares que uno no ve, pero que son parte de lo cotidiano de uno, el Parque Intercomunal de la Reina, recordar la revista Estadio, ¿no? Eso es poesía, Volver a las cosas mismas. volver a las cosas, fenomenología poética. Fenomenología Eric, poética. tú hablas ahí, hay un verso, sobre la libertad en el amor, que me parece indicativo de lo que te conozco, porque te apegabas a mi amor, pero me soltabas sin ataduras. Siento en Eric Paul Hammer, así como en Rimbaud, ya que lo citas ahí, una especie de niño que se revela frente a cualquier tipo de atadura. Yo me imagino a Eric Paul Hammer, cuando yo me encuentro con Eric Paul Hammer, lo encuentro de repente en una esquina en Lyon con Providencia, y conversando con alguien. Después se pierde, tiene una cita, pero de repente en el camino se encontró con otra conversación y termina en Concón. Y después ya no está en Concón, sino que está en Quito. Y después todos preguntan, ¿dónde está Eric Paul Hammer? El sagrado vago, en el buen sentido de la palabra, el hombre completamente libre. A ver, hablemos de esa necesidad, que yo creo que en ti es biológica, de no instalarte y de no quedarte en ningún lugar. Casi te diría un alma sedentaria, un alma nómade, perdón. Lo he dicho reiteradas veces. El planeta es mi casa, el universo es mi casa. Chile es mi casa también. En Quito no me pescó un mosquito, me siento en mi casa. En Miami viví 3 años y me siento en mi casa. No es que tenga yo una filosofía del desapego, porque yo tengo gran interés en el budista, pero soy un budista en estado salvaje, o sea, no... Y encuentro que el peor apego es el apego al desapego, muy neurotizante. Encuentro que... La beatería del desapego. Claro, o sea, yo encuentro que es desastroso el apego al desapego porque los seres humanos que si tú te casas y tienes una responsabilidad con tus hijos y con tu señora, entonces el amor tiene que ver también con una forma de apego, de amor. ¿Ah? El apego del ego, ego, ese apego que es dependencia afectiva. La dependencia afectiva me parece a mí que es insana. Entonces yo encuentro que lo más natural del mundo, como dicen en Chile, lo más natural the most natural thing in the world es ser nómade. Yo creo que quiero rendirle un homenaje a las agencias de viaje. O sea, encuentro que las agencias de viaje el himno al desapego tecnológico. O sea, gracias, agencia Baltasar de Viña del Mar, Cernatur, porque nos permite conocer lo maravilloso que es el planeta Tierra. ¿Ha visto algo más mágico que viajar en barco, en avión? Es una cosa que cuando yo voy en avión no puedo creer. La maravilla, ese nomadismo aéreo que viajar en avión. Eric, este libro, que ha sido comentado y muy bien criticado por Ignacio Valente, Las Vírgenes de Chile, cosa que no es menor, yo considero a Ignacio Valente, con todo lo que se diga, el mejor lector quirúrgico de poesía chilena, Sí, con errores y omisiones, pero es... No, yo coincido completamente Contra con Valente estábamos mejor, dijo otra vez un poeta que le escuché que no le gustaba, pero no cabe duda que es un gran lector de poesía. Sí, me gustaría. Y él ha dicho, al final, comentando tu poema Vírgenes de Chile, dice, en suma y a pesar de las serias limitaciones mencionadas, hay algo que nos gana en esta poesía, en la poesía de Paul Hammer, dice Valente. Tal vez la gracia ligera y empática de un poeta que no se toma en serio a sí mismo ni a la poesía, ni pretende ser nadie en especial. Esa humildad poética
esa leve ironía a expensas de sí mismo, que es hoy un bien escaso dentro del género. Dice Valente, y de alguna manera tu poesía, ¿qué es la poesía de alguien que se emociona con las cosas, que canta lo mínimo y lo cotidiano? Es también una poesía que se contrapone a la poesía del profeta, del que quiere cambiar todo, e incluso de una antipoesía que se instala en la antipoesía. ¿Y cuál es la pregunta? No, pues eso es una afirmación. Bueno, la afirmación, en la tercera también apareció una crítica muy bien hecha, muy inteligente, un nuevo Valente, puedo decir, porque tira a partir a la gente sin miedo, no se hace amigo. Yo creo que uno de los valores de los críticos y uno de los valores de apellido Vial, que hace crítica en la tercera, ¿lo conoces? Sí, claro. Juan Manuel Vial. Juan Manuel Vial hizo una crítica muy bien hecha desde el punto de vista objetivo. Yo cuando leo las críticas, como decía Enrique Lin, me desarticulo de mi yo, de mi ego. ¿Ah? Veo como desde afuera y la veo como un espejo de la obra. Y pienso que lo notable que tiene Ignacio Valente como crítico es que es un espejo de lo que ocurre. O sea, ok, aquí empezamos el idealismo alemán, la subjetividad, pero el estructuralismo de Praga, pero es casi imposible ser absolutamente objetivo. La objetividad está entre paréntesis, dice Humberto Maturana, ¿cierto? Pero dentro de lo posible, ser un espejo, darse cuenta dónde están los errores. Por ejemplo, a mí me fascina aprender de mis errores. Entonces, cuando me dicen serias limitaciones, yo digo que bueno, porque así tengo un campo de aprendizaje para, si toda limitación promete una futura esplendor, un futuro no limitación. Entonces, lo interesante es que la gente que lee poesía piensa muchas veces, mucha gente joven está de moda pensar que escribir un poema es simplemente lanzar las emociones en un papel y escribir espontáneamente, pero detrás de estos poemas que vamos a leer ahora, algunos, hay un trabajo. El mismo Valente ha dicho que las musas, no sé si lo dijo Neruda o Valente estando Neruda, las musas están en la corrección, más que en la inspiración, cuando el poeta comienza a corregir. Y quisiera hacer un ejercicio, ya que traes tu cuaderno ahí, que la suerte de tener que un poeta traiga su cuaderno con sus originales. Eso es una agenda que tú transformaste. ¿Cómo escribes los poemas tú? ¿Caminando en un bar o necesitas una situación especial para escribir el poema? De todas formas, Ya, caminando ya. Como Nietzsche decía la filosofía. por Avenida Mata, caminando por la arena de Concón, en el bar, en La Piojera, en el Country Club, en el Country Club. Es muy rico escribir poemas en el Country Club. Mirando cómo juegan golf, debajo un álamo. Ahí te sale un poema clásico, Ahí sale un poema. Sonetos, cuartetos. Claro. Alejandrinos. Alejandrino, Cuaderna Vía. Vamos a ver un ejemplo de un poema, creo que es La Virgen del Humo, porque tomo este ejemplo, que es el poema final de Vírgenes de Chile. Recapitulemos, este poema es un conjunto de oraciones y peticiones de distintos personajes a las vírgenes. Le piden cosas a la Virgen de Andacollo, a la Virgen de Quillota, a la Virgen de Puyehue. Surgió una polémica por ahí que leí en un diario de Andacollo, de gente que estaba indignada por lo que habías escrito sobre la Virgen de Andacollo. Yo, gracias a la entrevista que me hicieron en Radio Cooperativa el otro día, di un saludo a todas las personas de Andacollo y reitero, porque este programa se ve en Andacollo, gran ciudad, y yo primero quiero que lean el poema sin prejuicio. Bueno, eso es muy chileno, la gente habla sin haber leído la cosa misma. Es una cosa impresionante. ¿Todos hablan? Tú sabes que, por ejemplo, a Tombolini, todo el mundo creía que era un ladrón. Entonces, Tombolini ya sinónimo de estafa, y vi la entrevista que le hizo un ajedrecista chileno ayer, que tiene y Tombolini al final ganó 5-0, que yo nunca había robado un peso. Entonces la gente sale en el diario, se robó un elefante. Por ejemplo, Cristian Barque se robó un elefante del zoológico. Y después te dice, oye, ladrón de elefante. Y yo, viejo, pero conversemos primero, averigua. Leamos el poema. Fíjate que me encontré con el poeta Bruno Vidal, que es fanático de la Virgen de Andacollo, y me dijo, leí que por Hammer había escrito este libro, que toque todas las vírgenes, menos mi Virgen de Andacollo. Le dije, vamos a leer el poema. Fuimos a la librería Ulises y leímos Virgen de Andacollo. Voy a leerlo rápido. Dorada Virgen viuda del tiempo, no quiero saber nada de Dios. Me arrojó a este mundo sin preguntarme. Me arrojó como quien arroja un puñado de polvo a un brasero. Me arrojó como quien arroja un racimo de uvas inmundas a un potrero perdido. Ahora reclama atención, exige que lo ame sobre todas las cosas, sobre toda la gente, sobre ti misma, sobre mí mismo. Te juro por Dios que a Dios no lo he visto ni en pelea de perros cobarde.
En cambio a ti sí te he visto vestida de velos violáceos, coronada de preciosos zafiros, has dulcificado mis labios, has saciado mi sed más ardiente, me has bajado estrellas del cielo, te juro por Dios, madre mía, que eres más real que un mar de diamantes. ¿Eso no es un homenaje a la Virgen de Andacollo? Un homenaje escrito en lenguaje natural, en lenguaje fluido un hablante, ¿cierto? El hablante, es una plegaria. Sí, el tema, otro de los temas de ese libro es apasionante, porque es la relación, cómo me relaciono yo con lo infinito. ¿Y cómo te relacionas tú con lo infinito? ¿Cómo me relaciono yo con Dios, con la Divina Madre? Entonces muchas personas como Dios es un mito, como no existe, se tienen que relacionar a través de la Virgen, la Divina Madre, distintas culturas, existen los tótem, ¿cierto? Bueno, el mundo pagano es un mundo riquísimo, ¿no? Otros se comunican a través de la divinidad, a través del yoga, porque tocan la esencia a través de su respiración. Entonces, a mí el tema de la Virgen me parece sumamente muy respetuoso y muy hermoso. O sea, yo cuando voy por los pueblos y veo a la gente adorando a la Virgen, me parece de una magia. Incluso aquel que está pidiendo ganar el loto, como escuché. Sí, ¿Le pide a la Virgen ganar el loto? Claro, si la situación del ser humano, como dice Pascal, es una situación desesperada. O sea, esta no es nuestra casa, somos peregrinos por un valle oscuro a veces, ¿cierto? Pese a que yo digo que este es un valle de carcajadas y no de lágrimas, pero llueve, hace frío, no tenemos plata, este es el mar de la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, yo pienso que todos los seres humanos vivimos en un estado de plegaria constante. ¿Tú rezas? Por supuesto. ¿A quién le rezas? Al tatita Dios. ¿Ah, sí? Claro. Al pulento. A Krishna. No me importa el nombre, como ya sé a través de la epistemología que los nombres no son las cosas, o sea, yo digo apple, o digo manzana, el objeto sigue siendo el mismo. O sea, no me meto yo en la cosa lingüística. O sea, a mí me da lo mismo que mi hijo me diga Eric o me diga Sven. A él le encanta decirme Sven, a mi adorable hijo David. Porque siento que me quiere a mí. O sea, o si otro me dice Juan Soto, yo sigo siendo la misma esencia, el mismo yo. Entonces, yo... hay veces que estoy todo el día internamente conversando, más bien celebrando, dialogando, no soy pedigüeño en ese sentido, no pido, sino que nunca he pedido yo cosas así, señor, que me gane una bicicleta o el loto, pero he visto, más bien pediría, déjame descansar en tu flor de loto interior, eso es, ayúdame a hacer ese sueño de San Agustín de que descanse en ti, dentro de mí. Y él escucha, o ella, o lo escucha, y me concede esos divinos obsequios. Eric, para ir cerrando, un poco de nostalgia, hay ciertos libros tuyos que son míticos ya a estas alturas, que marcaron a nuestra generación. Muchos recordamos el poema de los helicópteros, notable poema. Poemas aparecidos en tiempos difíciles, 1979. Poemas, es mi segundo set de poemas, qué bonito título, 1985. Y este libro poema inspirado en la mítica frase de Julio Martínez, gracias por la atención dispensada. Y hay un poema, que yo creo que es uno de los grandes poemas de la poesía chilena, donde tal vez leo la voz de Eric Porjame, pero también la voz de Dios, hablándole a un ser anónimo, absolutamente común y corriente, que va en las difuntas micros amarillas, que en paz descansen, hoy día las micros verdes del Transantiago. Han pasado muchos años desde que escribiste ese primer poema, el poema se llama Usted. Quiero que cerremos el programa leyendo Eric Porjame el poema Usted, dedicado a todas las víctimas del Transantiago. Transantiago. Usted, leído por Eric Porjame. Bueno, un honor, me encanta leer este poema a mí. Y fíjate que Cristian, está basado en las micros antiguas. Las micros amarillas. La Bernardo Higgins. Azules era azul con rojo, preciosa, y una franja blanca. Bella. Cuando Santiago era precioso, porque Valparaíso conserva eso. Por favor, no toquen un trolley. El alma de Valparaíso, trolley. O sea, la persona que tenga la imaginación, pero don't ever, ni siquiera llega a pensar en tocar un trolley. Porque si hay algo maravilloso en Valparaíso, son la multidimensionalidad de micros que hay, la cantidad de micros de todos los colores. Entonces, la biodiversidad. Yo me imaginé una señora
y me metí dentro de la señora, de que va en una micro y entonces me meto en los pensamientos que va teniendo. Vamos al poema porque el enemigo, el tiempo no está aquí, por aquí arriba me está. Entonces lo leo rápido. No, te rápido léelo. Usted. Ponemos cuarta en la micro. Ya, vamos. Usted va en la micro, la 4, la 1, la Matadero Palma. Va aburrida, va preocupada, va alegre. Casi no va porque viene dormitando, después de un día intenso de trabajo. Va pensando que sus hijos no la respetan, o que estuvo bien que peleara con su ex pololo celoso, aunque todavía siente amor por él. Usted no va llorando por él, usted va llorando porque se siente sola. Usted es buena, moza, pero hoy día se ve pésimo, porque así lo decreta su pensamiento. Usted es yo que ahora está escribiendo, y no sabe qué decir porque no es escritora. Usted es Capricornio. Todavía no encuentra una cosa a la cual clavarle el diente, que no sea una coronta de choclo. Ya no celebra como antes su cumpleaños, como si las velas de la alegría ya no ardieran. Usted se siente inconscientemente neurótica, la afecta terriblemente la tensión reinante. Se llama María Sepúlveda. Hace infinitas noches que no hace el amor. Su marido se casó con su mejor amiga. Se casó con usted enamorado de su cara, pero usted engordó demasiado, porque apagaba la angustia y el tedio con cazuelas y sopaipillas. Usted lee la tercera medias. Usted es la primera vez que lee un poema así, le reza a la Virgen de Lourdes, dice por Diosito Santo, yo la quiero. Soy la única persona que la quiere de verdad, porque sé que no tenía ganas de levantarse esta mañana, debido a una borrasca de pensamiento amargo, que se le vino como el anuncio de una tormenta. Usted no sabe que yo la conozco a usted. Sé que hoy día se puso un calzón negro roto y que tiene 2 muelas que parecen 2 mulas fétidas. Usted no sabe muy bien por quién va a votar en 1989, porque no sabe si va a estar viva para esa fecha. Usted adora a don Francisco, no conoce la causa de la Revolución Francesa y eso no la perjudica en lo más mínimo. Usted estudió en el Liceo 14 de Renca y llegó hasta 8ª preparatoria, porque después su papá murió de viejo, siendo joven aún, sabe rezar el rosario. La otra vez la vi sentada sobre un banco de madera verde en la Plaza de Armas. La miré a los ojos, pero usted no me vio. Estaba vestida con una falda negra y un chaleco celeste, y le colgaba una crucecita de cobre que le quedaba a la pinta. Después se levantó y se quedó, pensativa, mirando a los testigos de Jehová amenazando al mundo, y pensó integrarse, pero se acordó del acordeón de su ex marido, que hoy en día es un marido evangélico que llegaba como Ottawa, así que usted se decepcionó de todo. Hasta pensó que el tatita Dios no existía y se trató de suicidar amarrándose la manga de una camisa sobreplanchada al cuello, pero tuvo una visión del demonio y regresó como si no hubiera pasado nada a la realidad. De su pieza, que consiste en un catre y una ventana frisada, por donde se cuela el frío durante el invierno y los zancudos durante el bochornoso verano, con deseos renovados de salir adelante. Usted aún espera la llegada de una persona que la quiera de verdad. Está caro el aceite. Usted se pregunta qué hace ahí ese verso. Está caro el aceite. Usted se pregunta qué hace ahí ese verso. Ese verso está ahí porque está caro el aceite. Y cuando un perro salchicha le esté meneando la cola, significa que yo estoy fuera de Santiago, me está reemplazando. O cuando escuche el trino ininterrumpido de los picaflores, iba pasando por Talca. Yo siempre estoy con usted. O no hay árboles en el traspatio de su chalet. Llego a pensar a veces que usted es yo, o que yo soy usted con otro nombre. Caseri le resulta agradable. Un chiquillo travieso era su hijo que se fue a La Serena. Usted lloró 3 meses, pero ya se siente serena de saber que ya lo perdió todo. A veces ahí empieza la vida. Este poema le resulta incomprensible, pero le gusta porque sabe que hay cariño de por medio.
Usted me invitó a comer chancho una vez a su casa, ¿se acuerda? A veces no se comprende ni a sí misma. Apenas termina de rezar el Padre Nuestro, empieza a pensar en diabluras. Ya se está cansando de leer. Necesita anteojos. Los que le regalaron no le sirven, eran de otra persona. Cuando esté lloviendo, acuérdese que alguien está llorando más que usted. Y cuando el cara de gallo produzca su cresta roja, no se olvide que soy yo que me siento alegre de que usted sea tal como es. Muchas gracias, Eric, por ser tal como eres, un caminante enamorado del azar, que juega en medio del surrealismo cósmico y que ha hecho una poesía que nos vuelve y nos devuelve hímnicamente a las cosas. Muchas gracias por haber estado en esta conversación, Eric. Muchas gracias, Cristian, por esta maravillosa invitación y a todo el equipo que hace posible este programa indispensable para la cultura chilena. Muchas gracias.